amigos, hoy os traemos un vídeo un poco especial porque mañana dejamos en mi pueblo y volvemos al este de China, a Shaoxing. Sí, han sido casi 2 meses en los que nos lo hemos pasado muy bien y ahora da un poco de pena volver a nuestro lugar de trabajo, ¿a que sí, Lele? Sí. Aunque allí también estamos muy contentos y además es muy bonito. En el tiempo que hemos estado aquí, en el pueblo de Lele, hemos hecho algunos vídeos que parece que os han gustado o al menos han funcionado bien en términos de visitas, comentarios y demás. Y el vídeo más visto de estas vacaciones entre comillas ha sido el de la casa de Lele. Pues bien, si os acordáis, en él mencionamos que quizás construiríamos una nueva cocina y pondríamos un salón en condiciones en nuestra planta. Y lo cierto es que nos pusimos a ello al poco tiempo de publicar ese vídeo. Así que hemos pensado que quizás sería interesante enseñaros cómo ha ido y cuánto nos ha costado para que os hagáis una idea de lo que se paga en esta zona no tan desarrollada de China por este tipo de trabajos. En el vídeo sobre mi casa os dijimos que la cocina se podía hacer por 2.000 euros, pero al final nos ha costado unos 25.000 yuanes, casi 3.200 euros. Aquí estaba la cocina antes, debajo de la escalera prácticamente, y ahora es un rincón para la lavadora y para los trastos inútiles. Y aquí es donde está la cocina ahora. ¡Qué luminoso! Está muy bien, la verdad. Nada que ver con la de antes. Me gusta mucho. Ahora puedo cocinar muchas cosas. Lo más caro de todo ha sido poner la propia cocina, es decir, los fuegos y el extractor, que ya os dijimos que aquí todavía es algo relativamente nuevo. Esto nos ha costado 3.800 yuanes, unos 500 euros, 550 dólares. Bueno, también es verdad que hemos comprado un buen extractor para que así nos salga más barato a la larga, porque ya sabéis que aquí gran parte de la comida se fríe. Y si no tienes un buen equipo para librarte de los humos, la cocina puede acabar negra en cosa de no muchos años. La segunda cosa que más dinero nos ha costado es la instalación del gas natural, que no solo vamos a utilizar para la cocina, sino también para el agua caliente de parte de la casa, aunque también seguiremos utilizando el panel solar del tejado. Como muchos sabréis, en China, además del nefasto carbón, también se utiliza mucha electricidad y bombonas de gas para cocinar y para combatir el frío. Pero las instalaciones de gas natural son cada vez más habituales, aunque no son precisamente baratas. A nosotros nos ha costado casi tanto como los fuegos y la campana de humos, unos 500 dólares, pero luego la factura mensual de gas no es tan cara. Enseguida os contaremos cuánto hemos pagado a los obreros y técnicos, pero antes tenemos una deuda pendiente con la madre de Lele, que es la que se ha encargado de contactar y negociar con ellos, de atenderles, de echar un ojo a su trabajo. Porque yo apenas me entiendo con el dialecto local, Lele también está muy ocupada con sus clases y además es que es la casa de su madre, ella es la jefa y es quien decide cómo se hacen las cosas, por supuesto. Así que como recompensa por todo su trabajo y para que pueda descansar un poco más de aquí en adelante, le vamos a regalar este robot de limpieza de la marca china Roborock, que ha tenido el detalle de patrocinar este vídeo. Enseguida lo pondremos a prueba con toda la porquería que se ha acumulado durante estas semanas de ajetreo y veremos si es capaz de limpiar mejor que yo, pero antes vamos a ver un poco cómo funciona, que es bastante curioso. Este robot tiene un sistema de navegación muy preciso. Eso es, lo que hace es utilizar un láser para crear un mapa de la casa y luego tú desde la aplicación Mi Home puedes mandarle a limpiar todo el hogar o una habitación en particular. Además, puedes ponerlo en marcha cuando estás fuera de casa. Imagínate que estás por ahí y te encuentras con un conocido o con alguien que te guste y quieres invitarle a tu casa, pero eres muy descuidado como yo y has dejado todo hecho un desastre. Pues nada, a través del móvil pones al robot a trabajar y listo. Ahora bien, los calzoncillos tirados por ahí todavía no los recoge, ¿vale? A tanto no llega. Y por supuesto también puedes programarlo para que trabaje cuando a ti mejor te venga. Yo pensaba que estos trastos solo podían aspirar, pero no. El S6, que es como se llama este modelo, además de hacer todo lo que hace una buena aspiradora, puede fregar con agua y funciona en un montón de superficies. En suelo de madera, de baldosa, en alfombras, en fin, es como un todoterreno de la limpieza. Javi alucina un poco con estas cosas porque no es muy amigo de la tecnología, pero en China son cada vez más habituales y las puede usar todo el mundo. Por ejemplo, a mi madre no le ha costado nada aprender a controlarlo desde su móvil. Y creo que lo va a usar mucho porque está siempre trabajando y no tiene tiempo. Los de Roborock nos han preguntado si podríamos probarlo con una mascota porque limpia muy bien el pelo. Y nosotros les hemos dicho, oye, ¿y no vale con un señor de 30 y tantos con mucho vello corporal y una preocupante caída de cabello?
Y ellos, claro que sí, sin problemas. Pero como hemos mencionado antes, aparte de la pelusa que suelto yo, tenemos la casa llena de mierda de las obras. Y para hacerlo más interesante, voy a competir contra el robot para ver quién limpia mejor. Yo creo que en circunstancias normales agarro la escoba o la fregona y a mí limpiando no me gana ni Robocop. Pero vamos a ver lo que pasa porque todavía estoy un poco cansado de la subida a las montañas Wudang. Venga, comienza el desafío. En cuanto a los técnicos, hemos contratado a 10 personas para hacer el trabajo. Eso es, y al menos en el pueblo de Lele muchos profesionales no cobran por horas, sino que te ofrecen un presupuesto en función de lo que quieras y de lo complicado que sea hacerlo. Oís el ruido de las obras, fijaos. Aquí llevan prácticamente desde que vinimos a tu pueblo de obras. Sí. Y bueno, cada uno va a su ritmo. Si la familia tiene mucho dinero, la obra se termina antes. Y si no, pues a lo mejor puede tardar muchos meses o incluso años. Pero eso como en todas partes, en la casa de mis padres también ocurrió igual. Yo me acuerdo que pasé prácticamente toda mi infancia y parte de la adolescencia hasta ver la casa terminada. Para que os hagáis una idea de cuánto pueden cobrar por su trabajo, al comienzo tuvimos a 2 obreros conocidos de la madre de Lele echando abajo una pared y lo quisieron hacer todo en un día, así que se pegaron 12 horas en ello y por ello cobraron 30 euros, 33 dólares cada uno y aparte se les pagó la comida y la cena en un restaurante. Este fue el trabajo peor pagado de nuestra obra, en parte porque eran amigos y ya llegará el momento de devolverles el favor, y en parte también porque era un trabajo que no requería cualificación. Pero aún así, para los estándares del pueblo de Lele no está nada mal, y mucha gente que trabaja en fábricas o como empleados por cuenta ajena ganan menos. Ahora bien, también hemos tenido profesionales como los que nos pusieron las baldosas en el suelo y en las paredes, que en 4 días de trabajo nos han cobrado 2.300 yuanes, sin contar la factura por los materiales. Es decir, unos 300 euros, 330 dólares, que son casi el salario de un mes aquí. En cuanto al salón de nuestra planta, en el vídeo sobre la casa de Lele ya visteis que estaba un poco hecho un desastre. Bueno, eso tampoco ha cambiado demasiado y que ni siquiera podíamos considerarlo un salón como tal. Pero ahora la cosa pinta un poco más convencional. Hemos comprado este mueble que nos ha costado 750 yuanes, unos 95 euros, 105 dólares, y lo hemos comprado a través de internet, por eso ha salido tan barato. Y la tele la hemos comprado en una tienda del pueblo, así que nos ha costado un poquito más de lo que cuesta online. En total han sido 2.300 yuanes, que son unos 300 euros, 330 dólares. Y a lo mejor algunos diréis, ¡guau, qué pedazo de tele! Lele y Javierto son ricos. De hecho, a mí también me ha sorprendido mucho el tamaño, pero en la tienda del pueblo las teles más pequeñas eran de 50 pulgadas, esta es de 55. Y lo más gracioso es que las teles de 50 pulgadas son más caras que las de 55, al menos donde la hemos comprado nosotros. Y nos dijeron que esto es porque hay más demanda de televisiones más grandes, se producen más y por tanto el precio es más bajo. O sea, para cada vez más familias en China, este es el tamaño estándar para la televisión. Ya sabéis, a los chinos nos gusta todo grande. También hemos puesto el sofá incómodo que teníamos en nuestro dormitorio y que sigue torturándonos igual mientras vemos películas y series, aunque ahora por lo menos lo hacemos con una pantalla grande. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿La situación de China en cuanto a obras es muy diferente a la de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, para mí este verano en el pueblo de Lele ha marcado un antes y un después, porque ahora ya es como que me siento más arraigado. Los 2 primeros años que viví en este país lo hice en esta provincia y como os he dicho en otras ocasiones fue una experiencia un poco dura. Esta es una zona no tan desarrollada de China, un tanto caótica en ocasiones y con unos niveles de contaminación un poco preocupantes. Así que cuando se terminaban las vacaciones de Año Nuevo o de verano no me daba mucha pena dejar el pueblo, mientras que a Lele casi se le escapan las lágrimas, ¿a que sí?
poco. Sí, sí, sí. Pero como os he dicho al principio, esta vez yo también estoy un poco apenado, porque todas las semanas hemos ido a jugar a fútbol con los jóvenes del pueblo, hemos tenido muchas comidas y cenas con los familiares de Lele y con sus amigos, también hemos descubierto nuevos sitios muy bonitos para refrescarnos, como la garganta de Xialao, en la que me visteis luciendo bikini. Y por supuesto el nuevo salón de nuestra planta también tiene algo que ver. Hombre, todavía no sé si puedo decir que la casa de Lele sea mi casa, pero mientras esté a gusto y no me echen, algo es algo.